Francis Ford Coppola, que prácticamente no en una década le bastó para meterse en la historia grande del cine a nivel mundial. Sí, con la revolucionaria década de los 70 para el cine, ¿no? Con El Padrino, con esa trilogía, entre otras obras también se destaca la gran obra Apocalypse Now. Apocalipsis ahora. Sí, exactamente, que vamos a contar. Tuvo un rodaje, ¿no? Muy complicado. Sí, a ver, el rodaje detrás de Apocalypse Now, yo lo leí en Twitter a este comentario y la verdad que yo coincido, se merece una película aparte porque la verdad que la historia, todo lo que pasó es sumamente increíble. Tan increíble hay un documental sobre, ¿no?, lo que fue el rodaje. Un documental, creo que si no me equivoco es del año 91, que habla un poco sobre todo lo que ocurrió, que fue, como decir, ¿no?, es para hacer una película que va a parecer ficción, pero no es ficción. Sí, porque la verdad que es una locura. Parece que esta película estaba maldita por todo lo que pasaba alrededor con los personajes que participaban de ella y demás. Tanto es así que cuando Coppola presenta la película en el Festival de Cannes, él comenta: esta no es una película sobre la guerra de Vietnam, esto es Vietnam, dice, y nada más ni nada menos. El primer problema era que no había un buen lugar para filmar una película sobre la guerra de Vietnam, y finalmente decidieron filmar la película en las Filipinas. Entonces ahí ya tenía un pequeño problema, ¿no? Tener que llevar todo el set hasta allá, trasladar toda la gente y demás. Ese ya era todo un problemita. El segundo problema que tuvo Coppola es que no encontraba a alguien que quiera hacer del personaje principal, ¿no? Que no encontraba algún protagonista. Se habló de Al Pacino, de Robert Redford, Steve McQueen, Jack Nicholson. Todos estos habían rechazado el papel, hasta que llegó Harvey Keitel. Harvey Keitel dijo: bueno, sí, yo quiero ser el Capitán Willard para esta película. Filmó algunas escenas, pero después Coppola lo despidió, ya que consideraba que Keitel no estaba a la altura del papel. Entonces, tras esto, después de toda la escena filmadas y demás, tuvo unos cuantos contratiempos para encontrar un nuevo protagonista, y allí se volcó por Martin Sheen, que en aquel entonces era desconocido. Hoy es obviamente mundialmente conocido Martin Sheen, quien también es también padre de Charlie Sheen, entre otros actores también hoy destacados de Hollywood. Y bueno, entonces participa este jovencísimo Martin Sheen, que fue un problema también en su momento para la película. ¿Por qué? Porque mientras se estaba filmando, Martin Sheen sufrió un infarto al corazón. Estuvo entonces un par de meses recuperándose. El rodaje duró 2 años allá en las Filipinas. Durante esos 2 años, en 2 meses él se estuvo recuperando. Para ese entonces tuvieron que hacer participar al hermano del actor de Martin Sheen. Como era bastante parecido, le hicieron filmar aquellas escenas en las que el personaje de él aparecía en planos oscuros. Entonces ahí zafaba un poquito, ¿no?, con el parecido físico, y lo hacían descansar un poquito más a este Martin Sheen, que había sufrido un infarto. Pero estos no eran los únicos problemas que tenía Coppola, porque él decidió contratar a su actor fetiche. Estamos hablando de Marlon Brando, y con eso se compró un problemón. Primero que nada, Marlon Brando ya venía con los humos bien arriba, porque años atrás había ganado el Oscar a Mejor Actor de Reparto por El Padrino. Recordemos, él interpretó nada más ni nada menos que a Don Corleone. Entonces lo contrata, y Marlon Brando se le planta y le dice: yo quiero cobrar $3 millones mensuales. Así, de una. Bueno, tras un par de ida y vuelta, termina aceptando Coppola, y de hecho por adelantado le paga $1,5 millones de lo que iba de eso que él pedía. Bueno, tras eso que le paga, Marlon Brando se entera, no sé si quedó muy bien en claro, que tenía que ir a las Filipinas, pero después parece que le cae la ficha, y él dice: yo a las Filipinas no me voy ni loco, le dice a Francis Ford Coppola. Imagínate, se resaca el otro, le dice: escuchá, yo ya te pagué $1,5 millones, deja hacerte el dobolu, a rato mate el avión, vamos para la Filipina, deja hacerme calentar el Pepe, vamos, deja. Y bueno, entonces ahí entra en razón Marlon Brando, y bueno, de acá uno dice: bueno, problema finiquitado, ya aflojó nos vamos todos para las Filipinas. Pero ahí el problema recién estaba arrancando. Marlon Brando
como está bastante caliente, que le hicieron ir hasta las Filipinas, aplicó la grande Homero. ¿Y qué dice Homero? Cuando vos estás caliente con tu trabajo, vos no haces huelga, vos vas y haces todo de mala gana. Bueno, eso hizo Marlon Brando, que no leía el guión, que iba y improvisaba cuando no tenía que improvisar. La verdad que le tenía bastante caliente a Francis Ford Coppola, que en ese momento dijo, y después cumplió, nunca más trabajo con este tipo. Además, tenía que llegar, su personaje era un hombre casi desnutrido que vivía en el medio de la selva y tenía 40 kilos de más. Claro, él está en sobrepeso, sí. La verdad que se pasó por donde no le pasa el sol la película. Sí, dicen además que como estaba tan fuera del personaje teóricamente, lo que hicieron fue grabar la mayoría de sus escenas a oscuras o en penumbras, cosa de que no se vea justamente el peso de más. Sí, y además él estaba en aquel entonces enojado porque él no quería a Dennis Hopper en el mismo set de trabajo. Entonces él se veía peleando con este otro actor, con Hopper. Ellos no se podían ni ver, y encima, para colmo, Dennis Hopper, él estaba muy molesto con la actitud de trabajo de Marlon Brando. Él lo veía como un mal compañero dentro del set. Y bueno, Hopper no era ni un angelito que hay del cielo, porque en aquel entonces él iba bastante pasado de cocaína a filmar. Entonces no, era todo un conflicto entre estos dos actores, que cuando tuvieron un par de escenas juntos, pero que las tuvieron que filmar en 2 días distintos, un día para Marlon Brando, otro día para Dennis Hopper. Y la verdad que ese era el conflicto en el que vivía Coppola. Por un lado tenía a su protagonista tirado en cama, infartado, que se tenía que curar con la medicina de las Filipinas. Por otro lado tenía que ver que no se peleen entre Marlon Brando y Dennis Hopper, cuidar la adicción de Hopper, que le metía la cocaína. De hecho, varios personajes del set, no solamente actores sino también técnicos, tenían que recurrir a estupefacientes, porque trabajaban hasta altas horas y para poder estar pila a pila recurrían a las drogas. En este momento te tengo que decir, muchachos, las drogas no son buenas, no hagan esto en sus casas. Esta gente era de los 70 y estaban bastante acostumbrados a zafar de esa manera. Y la verdad que era un rodaje muy muy complicado con todos estos personajes. La verdad que es un lío tremendo. Y a eso sumale que un tifón destruyó el set de filmación de Apocalypse Now allá en las Filipinas. Así que bueno, tenemos al protagonista infartado, al Marlon Brando que no quería ir, después se quiso hacer loco con el 1,5 millones, después que se quería agarrar a trompada con Hopper que se drogaba, todo el set que se drogaba, el tifón que le destruyó el set. Y el dato final que te tiro es que en la escena del principio de la película vemos al personaje de Martin Sheen que está alcoholizado. Está bailando dentro de su habitación, le pega una trompada a un espejo que tiene allí. Y bueno, en el detrás de escena, Martin Sheen en realidad, en la vida real, estaba alcoholizado en ese momento de filmar esa escena. Y cuando le pega al espejo, realmente sí se corta, como le pasa al personaje en la película, se corta el pulgar y bueno, mete toda una voltereta sobre la cama. Y bueno, esa fue el caótico rodaje de esta gran película de Apocalypse Now, que si salió y fue la obra maestra que es porque la vida así lo quiso, y porque así lo quiso y así se lo propuso Francis Ford Coppola, porque no cualquiera te saca un peliculón dentro de todo ese desastre que vivía día a día. Sí, la verdad que todo un trajín impresionante, y que bueno, pero de todas formas valió la pena, porque no solo que es muy buena la película, es grandísima la aceptación que ha tenido. Se considera además como una de las más grandes películas de la historia, películas bélicas de la historia, y por supuesto una de las películas sobre Vietnam más representativas. Sí, y además dejé un montón de datos afuera de esta columna, porque la verdad que todo lo que pasó en ese rodaje es tremendo. Por ejemplo, cuando se estaba recuperando Martin Sheen, un cura filipino fue y le dio la extrema unción. Así de grave estaba Martin Sheen, que finalmente después se pudo recuperar y él pudo concretar el rodaje de esta película. Pero así era el tema en las Filipinas con el rodaje de Apocalypse Now. Todo esto que te conté es un poquito de todo ese infierno que tuvo que vivir esa gente. La verdad que fue algo, como decís, caótico todo lo que tuvo que pasar esa película para convertirse después en una de las grandes películas de toda la historia, y además
en primer lugar, antes de estrenarse, digamos, oficialmente, no fue bien recibida por la crítica. Pensaban que iba a ser una película bien medio pelo, pero después cuando se hizo su estreno, que primero fue solamente en Estados Unidos, la rompió toda y recaudó muchísimo más de lo que se pretendía, ¿no?, que podía recaudar. Sí, que es de hecho uno de los, si se quiere, uno de los artículos que se tiene más en cuenta a la hora de saber si una película triunfó o no, la cuestión de cuánto recauda. Claro, la taquilla, ¿no?